Todos confiamos en nuestros coches, y ese es el primer error, porque no es el motor lo que más te traiciona, es la transmisión, una caja de metal oculta llena de engranajes, aceite y malas decisiones. Cuando funciona bien no existe, pero cuando falla lo arruina todo, destruye el coche, vacía tu bolsillo y convierte una marca confiable en una decepción eterna. Una transmisión mala no avisa, empieza con pequeños tirones, ruidos ignorados y fallos que parecen menores hasta que un día simplemente muere, y en ese momento un coche barato se convierte en una pesadilla, un viaje normal en una factura imposible. Hoy vamos a hablar de errores, de decisiones corporativas y de las peores transmisiones jamás fabricadas. Esto no es una lista, es una advertencia. Si hay una palabra que hace temblar a los dueños de un Ford Fiesta o Focus fabricado entre 2011 y 2016, es Power Shift. Técnicamente llamada DPS-6, esta transmisión de doble embrague nació con una promesa ambiciosa, la eficiencia de una manual con la comodidad de una automática. En el papel era brillante, dos embragues trabajando en paralelo, cambios rápidos, tecnología inspirada en la competición y en la Fórmula 1. El problema es que Ford tomó una decisión fatal. Para ahorrar peso y mejorar los números de consumo en las pruebas oficiales, eliminó el fluido hidráulico de los embragues y apostó por embragues secos, en lugar de los embragues húmedos usados por marcas como Volkswagen, Audi o Porsche. Era como intentar frenar un coche sin líquido de frenos, posible en teoría, suicida en la práctica. El resultado fue el infame shudder, vibraciones violentas al arrancar, tirones constantes, patinamiento, pasajeros creyendo que el coche se iba a desarmar. Los fallos se acumulaban, aceite contaminando los embragues secos, módulos de control que morían sin aviso, embragues destruidos con apenas 30.000 kilómetros, y lo peor, coches quedándose en punto muerto en plena autopista, a 100 kilómetros por hora, sin potencia, rodeado de tráfico. Eso no fue un caso aislado, le pasó a miles de personas. Y aquí viene lo más grave, Ford lo sabía. Documentos internos revelados en demandas colectivas mostraron que los ingenieros advirtieron sobre vibraciones y durabilidad antes del lanzamiento, pero la presión corporativa fue mayor. Había plazos, cifras de consumo y accionistas que satisfacer. El coche salió al mercado sabiendo que la transmisión estaba enferma. El precio fue brutal, más de 2 millones de vehículos afectados, demandas en varios países, decenas de millones en recompras, acuerdos, multas y garantías extendidas. Se estima que la Power Shift le costó a Ford más de $3.000 millones. Pero el daño real no fue el dinero, fue la confianza. Durante décadas Ford vendió la idea de Build for Tough. La Power Shift destruyó esa imagen para toda una generación. Hoy esos Fiesta y Focus valen poco, nadie los quiere, porque todos saben lo que se esconde bajo el túnel central. La CVT es una idea brillante en el papel. En lugar de marchas fijas, usa una correa de acero entre dos poleas cónicas que cambian de diámetro constantemente, creando una relación infinita. El motor siempre trabaja en su punto ideal de eficiencia. En teoría, era perfecta para un coche de calle, una tecnología heredada de scooters, motos de nieve y maquinaria industrial. En los años 2000, Nissan decidió apostar todo a esta idea a través de Haco, su fabricante de transmisiones. La promesa era clara: coches más suaves, más eficientes y sin golpes de cambio. Y la apuesta fue total. Sentra, Altima, Máxima, Rogue, Murano, Pathfinder, Versa. Si comprabas un Nissan entre 2003 y 2017, casi seguro venía con CVT. El problema es que la experiencia real era otra cosa. Acelerabas a fondo y el motor subía directo a 5.000 o 6.000 RPM, se quedaba gritando ahí. Pero el coche no aceleraba en la misma proporción. Sonido alto, velocidad baja, una desconexión total entre lo que escuchabas y lo que pasaba. El famoso efecto liga, estiras, y la velocidad llega toda junta. Los conductores lo odiaban. No se sentía natural, no se sentía como un coche normal. Nissan respondía siempre lo mismo: es normal, así funciona. Pero lo verdaderamente grave no era la sensación, era la fiabilidad. Las primeras CVT de Nissan tenían una tendencia clara al desastre. Se sobrecalentaban en tráfico pesado o en subidas, la correa de acero empezaba a patinar, liberaba partículas metálicas microscópicas que destruían el sistema hidráulico. Y la transmisión entraba en modo de emergencia o moría por completo. Y casi siempre ocurría cuando la garantía ya había terminado. A los 80.000 o 100.000 kilómetros, miles de propietarios escuchaban ruidos, sentían vibraciones y luego el golpe final: transmisión muerta. El reemplazo costaba entre $3.500 y $5.000, a veces más que el valor del coche.
Las demandas no tardaron en llegar: Altima, Sentra, Rogue, varios años, varios países. Nissan extendió garantías en algunos casos, pero el daño ya estaba hecho. Una marca conocida por motores legendarios como el VQ o el RB26 pasó a ser conocida por una sola advertencia: cuidado con la caja. Hoy, cualquier Nissan usado de esa época viene con la misma pregunta obligatoria: ¿ya falló la CVT o todavía no? A finales de los años 90, la Fórmula 1 estaba en su apogeo y Michael Schumacher ganaba campeonatos con cambios secuenciales semiautomáticos, así que las marcas quisieron llevar esa gloria a la calle. De ahí nacieron las llamadas manuales automatizadas o cajas robotizadas. El concepto era simple y barato: tomar una transmisión manual común, eliminar el pedal del embrague y añadir un sistema hidráulico que hiciera el trabajo por el conductor. Paletas en el volante, control de piloto, sensación de coche de carreras. En el papel sonaba perfecto, en la realidad fue un desastre. Alfa Romeo lanzó el Célespeed en modelos como el 156 y el 147 prometiendo tecnología de Fórmula 1 y cambios rápidos, pero lo que entregó fue una experiencia torpe y vergonzosa. Cada cambio venía acompañado de tirones violentos, pasajeros cabeceando como si el coche estuviera aprendiendo a manejar, una conducción incómoda y poco refinada. Y luego estaba la electrónica italiana de los 90, sensores fallando, bombas hidráulicas perdiendo presión y coches atrapados en una sola marcha en medio del tráfico. Mientras el tablero mostraba el temido mensaje anomalía Célespeed. BMW siguió el mismo camino con el SMG y en el E36 M3, vendiéndolo como la transmisión de los campeones. La realidad urbana fue brutal: cambios lentos, casi medio segundo entre marchas, golpes secos y una unidad hidráulica que fallaba con demasiada frecuencia. Cuando eso pasaba, la reparación costaba entre $3.000 y $5.000. El SMG2 del E46 M3 mejoró algo, pero siguió siendo problemático. No fue hasta la llegada del doble embrague que BMW realmente acertó. La lección es clara: esta tecnología llegó antes de estar lista. Las transmisiones modernas de doble embrague son la evolución correcta, pero en los 90 no existía la electrónica ni los actuadores necesarios para que funcionara bien. Los compradores de estos coches no fueron clientes, fueron conejillos de indias involuntarios. A finales de los años 70, Estados Unidos estaba ahogado por la crisis del petróleo, filas interminables en las gasolineras y nuevas exigencias de eficiencia impuestas por el gobierno. General Motors necesitaba ahorrar peso, dinero y combustible, y su respuesta fue la Turbo Hydramatic 200, conocida como THM 200, una transmisión automática diseñada para ser ligera y barata. Menos acero, menos componentes, menos costo. En coches pequeños con motores de 4 cilindros o V6 modestos, cumplía su función sin drama. El problema fue cuando GM decidió que esa misma transmisión debía soportar enormes sedanes equipados con motores V8. Oldsmobile Delta 88, Chevrolet Caprice, Buick Le Sabre, incluso modelos con los famosos V8 diésel de GM. Era una decisión absurda, una transmisión pensada para ahorrar, obligada a lidiar con un torque brutal. El resultado fue inevitable. Las THM 200 se quemaban bajo carga constante, los embragues internos se desintegraban, los engranajes planetarios se rompían y el aceite se volvía negro en semanas. Propietarios reportaban fallos entre 50.000 y 80.000 kilómetros, cuando una automática decente debía durar más de 200.000. Y todo esto ocurría en plena crisis de calidad de la industria americana, con motores problemáticos y acabados mediocres. La THM 200 fue la gota que colmó el vaso. Ayudó a cimentar la reputación de los coches estadounidenses como productos desechables, una imagen que tardó décadas en borrarse. Mientras tanto, marcas japonesas como Toyota y Honda vendían coches con transmisiones que superaban los 300.000 kilómetros sin escándalos. GM finalmente reemplazó la THM 200 por la 700R4 y luego la 4L60, mucho más robustas, pero el daño ya estaba hecho. A veces, ahorrar demasiado sale carísimo. En 1989, Chrysler lanzó la Ultradrive 604, una transmisión que prometía el futuro. Era una de las primeras automáticas controladas completamente por computadora, sin cables mecánicos, sin conexiones físicas entre la palanca y la caja, todo dependía de sensores y software. Incluso podía aprender tu estilo de conducción y adaptar los cambios según cómo manejabas. En teoría, era brillante. En la práctica, era demasiado para la tecnología de la época. El software no estaba listo y la transmisión entraba en modo de emergencia sin motivo claro, quedándose atrapada en segunda marcha para protegerse.
Bastaba un sensor sucio, una lectura errónea o un fallo electrónico. De repente, una minivan familiar quedaba limitada a 60 km por hora en plena autopista, con tráfico alrededor y pasajeros sin entender qué estaba pasando. Pero el golpe final no fue solo el software, fue la comunicación. La A604 exigía un fluido específico, ATF+4, algo crítico para su funcionamiento. Chrysler no lo dejó suficientemente claro y muchos mecánicos usaron el fluido universal de la época, Deson de GM. El resultado era inmediato, los embragues internos patinaban, se quemaban y la transmisión moría en semanas. Miles de Caravan, Spirit, Eclam y Cherokee terminaron inutilizados por un simple error de información. Fue una tormenta perfecta de software inmaduro, electrónica poco fiable y mala comunicación técnica. Las reparaciones costaban miles de dólares y dejaron a innumerables familias varadas. Chrysler corrigió el sistema en generaciones posteriores, pero la Ultradrive A604 quedó como recordatorio de lo que ocurre cuando lanzas tecnología revolucionaria antes de que esté realmente lista. El Smart Fortwo original era una genialidad urbana, diminuto, ligero, perfecto para ciudades congestionadas, capaz de estacionarse donde otros ni sueñan. El problema es que toda esa inteligencia terminaba destruida por su transmisión automatizada de 5 velocidades. El coche era tan pequeño que no cabía una automática convencional, así que Mercedes-Benz optó por una manual robotizada, la única solución posible en ese chasis microscópico. Sobre el papel, funcionaba. En la calle, era desesperante. Cada vez que acelerabas para incorporarte al tráfico, la transmisión entraba en una pausa absurda, el motor subía de vueltas, el coche dudaba, el tiempo se estiraba y nada ocurría. Casi un segundo completo de vacío antes de un tirón violento que finalmente metía la marcha. Durante ese momento muerto, perdías todo el impulso, el coche parecía a punto de apagarse y los conductores detrás comenzaban a tocar el claxon mientras tú esperabas que el cambio despertara. En tráfico urbano, donde el Smart debía brillar, el problema se multiplicaba. Los tirones eran tan bruscos que los ocupantes terminaban cabeceando sin parar, adelante y atrás, como muñecos de resorte. Mercedes corrigió el error más tarde con una transmisión de doble embrague mucho más decente, pero el daño ya estaba hecho. El Smart Fortwo quedó marcado como la prueba de que una mala transmisión puede arruinar incluso una idea brillante, convirtiendo un coche inteligente en una experiencia irritante. No puedo olvidarme de mencionar otras bombas que hay alrededor del mundo. PSA-4 o DP0, el clásico francés del sufrimiento. Si hay una transmisión que traumatizó a medio planeta, es la AL4, también conocida como DP0. Fue usada por Peugeot, Citroën y Renault en modelos como 206, 307, C4, Scenic y muchos más. En teoría, era una automática simple de 4 marchas. En la práctica, era una caja alérgica al calor. Sobrecalentamiento constante, solenoides defectuosos, golpes violentos entre cambios y el famoso mensaje de fallo en la caja que aparecía sin aviso. El problema no era solo el hardware, sino la calibración absurda y la falta de enfriamiento. En tráfico urbano o climas cálidos, la AL4 simplemente se rendía. Reparaciones frecuentes, modo emergencia permanente y una reputación tan mala que todavía hoy espanta compradores de usados. Volkswagen e-motion o ASG, el robot que nunca aprendió. Volkswagen quiso ahorrar dinero y ofreció el e-motion en modelos como Gol, Fox, Polo y Voyage en mercados emergentes. Era una transmisión manual común, con un robot haciendo el trabajo del embrague. El resultado fue una experiencia frustrante. Cambios lentísimos, tirones constantes y una sensación de que el coche dudaba de cada decisión. En pendientes era un peligro, en tráfico pesado una tortura. El sistema desgastaba embragues rápidamente y los actuadores fallaban con frecuencia. No era deportiva, no era cómoda y tampoco era barata de mantener. Era lo peor de dos mundos. Fiat Dualogico y Asitronic, la variación italiana del error. Fiat, Opel y Alfa Romeo repitieron la misma receta con nombres distintos. Dualogic y Asitronic se les peé de entrada. Todas compartían el mismo problema, software lento, embragues frágiles y actuadores hidráulicos temperamentales. En ciudad, el coche cabeceaba. En maniobras, tardaba una eternidad. Y cuando fallaba, el tablero se iluminaba como árbol de Navidad. Eran transmisiones pensadas para abaratar costos, no para durar. Ford DuraShift Test, el hermano menor del PowerShift. Antes del desastre del PowerShift, Ford ya experimentaba con manuales robotizadas como el DuraShift Test.
Usada en modelos compactos europeos, sufría exactamente de lo mismo, lentitud, tirones y fallos prematuros. Era una advertencia clara de lo que vendría después. Nadie escuchó. Estas transmisiones no fallaron por mala suerte, fallaron por decisiones. Por ahorrar centavos, por correr contra el calendario, por vender promesas antes de tener soluciones y por asumir que el cliente iba a aguantar en silencio. No fue el metal el que traicionó, fueron las personas que firmaron esos proyectos. Porque un coche puede tener un gran motor, un diseño espectacular y una historia gloriosa, pero cuando la transmisión falla, todo lo demás se vuelve irrelevante. La próxima vez que veas un coche bonito, recuerda esto: el verdadero carácter de un coche no está en cómo acelera, está en cuánto resiste, y algunas transmisiones jamás fueron hechas para durar.